Pues amados, estamos en San Juan capítulo 6. Así que abran sus Biblias para que puedan seguir leyendo lo que estamos viendo, para que ustedes puedan ver que lo que yo comparto con ustedes no son inventos míos, sino que está directamente en la Biblia. Y por lo tanto, necesito que una de las jóvenes entre a la iglesia y me saque una Biblia para los caballeros, porque si no tienen Biblia no van a poder seguir el texto. Y la pregunta que tenemos siempre es: ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? Y estamos en Capernaum. Es una ciudad en un lago que se llama Tiberias. ¿Por qué se fue Jesús a Tiberias? Porque acaba de agarrarse con los estudiados en el templo. Ya lo querían matar y él dijo: mejor no vayamos. Se fue hacia arriba de Israel, se fue al lago Tiberias, quería descansar, y cuando llega al otro lado hay una multitud. Y él tenía compasión con la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Les dio de comer con el milagro de los 5 panes y 2 peces. Y de ahí les dijo a los discípulos: ¿saben qué? Mejor ustedes y yo nos vamos a separar, porque si no esta gente no se va. 5,000 hombres con todas las mujeres y con todos los niños. Así que manda a los 12 en la barca a cruzar el lago mientras él sube la montaña. En el lago pasa que viene la tormenta, que casi se hunde la barca, y que él lo que lo ve de lejos, entonces ya baja, cruza el lago caminando, va pasando por la barca, lo ven los discípulos, piensan que es un fantasma. Pedro dice: hey, fantasma, vení, si tú eres Jesús, mándeme a que camine sobre el agua. Jesús dice: bueno, camine. Baja Pedro de la barca y casi se ahoga. Pero al final llegan al otro lado. Y ahí lo buscan. Toda esa gente que estaba encima de la montaña lo buscan y lo encuentran. Entonces al inicio uno pensaría que estos muchachos lo están esperando ahí a la orilla del mar. Pero no. Veamos. En el 59, así que San Juan capítulo 6, versículo 9. Entonces, ayúdenle a los muchachos a encontrar San Juan. Más fácil, ¿verdad? 6, capítulo 6, versículo 59. Porque resulta que no es que Jesús se está encontrando con esa turba ahí afuera en la calle, a la orilla del lago, sino que el 59 nos dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así que, amados, ¿dónde estamos? Estamos en una sinagoga. Ajá, entonces significa que ya cambia el escenario, porque ya en una sinagoga no hay 5,000 hombres. Y en una sinagoga no está cualquier gente. En una sinagoga tú encuentras a aquellos judíos que se supone conocen de las escrituras, conocen de Dios, conocen las profecías, conocen las leyes, conocen todo. Y cuando uno llega a una sinagoga, hay un rabí, pero también en la sinagoga las personas que están ahí pueden empezar a enseñar acerca de las escrituras. Entonces se abre el rollo, se lee una parte de una escritura y alguien dice: ah, sí, dice, el rabí fulano de tal dijo tal y tal cosa acerca de esa escritura, y el otro rabí dijo tal y tal cosa, y ya empiezan a discutir acerca del texto, de lo que dijo fulano, sutano, mengano, y ahí lo discuten entre todos. Y no hay realmente una autoridad que diga: y eso significa tal y tal cosa. Por eso cuando llega Jesús y empieza a enseñar,
la gente se sorprende, porque él ya no empieza a decir que el fulano, que el sultano, sino dice, eso es lo que dice y eso es lo que significa. Porque me lo dice el Padre, porque yo soy el Hijo del Padre, porque yo soy el Hijo del Hombre. Y ahora empieza a proclamar cosas que la gente no lo puede creer ni entender. En esa situación nos estamos ahorita encontrando. Así que esta gente a la que él está enseñando son parte de aquellos hombres que estaban en la montaña recibiendo la comida. Y como vimos, el capítulo 6 es bastante amplio. Y ya hemos predicado varias veces sobre este texto. Entonces volvemos a ver. Primero, repasando. Los judíos, como ya hablamos, buscaron a Jesús y lo encontraron en Capernaum. Le preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste? Si nosotros vimos salir en la barca, que no estabas en la barca, era la última barca. Nosotros llegamos con otras barcas y nos regresamos acá y tú estás acá. ¿Cómo llegaste? Pero él no les contesta la pregunta que ellos le hacen. Él empieza a enseñar y le dice, es que ustedes me buscan a mí porque yo les di de comer. Por eso es lo que me buscan. No me buscan por el milagro de la multiplicación. No me buscan para empezar a entender de las cosas espirituales. Ustedes solo se enfocan en una cosa. En la comida. En la comida. Entonces él empieza a enseñarles a ellos. Y le dice, mire, este pan que yo les di se pudre. Pero yo, dice Jesús, soy el alimento que no se pudre, sino que perdura para vida eterna. Entonces él ya está empezando a enseñarles cosas espirituales. Solo que ellos no lo entienden. Y eso que están dentro de la sinagoga y se supone que es gente estudiada y entendida. Dice, yo soy ese pan. Y tiene que creer en aquel que fue enviado por Dios. Así que alguien fue enviado por Dios. En ese tienen que creer. ¿Y quién es? Ese soy yo, dice Jesús. Y entonces ellos lo retan y dicen, hey, vamos a ver. Moisés alimentó a todo el pueblo con el maná por 40 años en el desierto. Tú ahorita nos diste de comer a 5,000 una vez en una montaña. ¿Cómo es que tú dices que tú eres más grande y más importante que Moisés? Vaya, díganos, enséñenos algún milagro. Haga algo para mostrarnos que eres más importante que Moisés. Y es así una discusión, un reto, y están empezando a hostigar a Jesús. Pero como Jesús les tiene que enseñar y tiene que hacer que entiendan qué es lo que está pasando, Él les dice, hey, señores, por favor, es que no fue Moisés el que les dio el maná. El que les dio el maná fue mi Padre. Ajá, y cuando Él dice mi Padre, ¿qué está diciendo? Que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios. Y eso es una de las peores cosas que tú puedes hacer, se llama blasfemia y es castigado con la muerte. Pero Él dice, este Padre mío es el que dio el pan, no fue Moisés. Y no solo esto, sino que el pan que Dios quiere dar no es un alimento, es una persona. Es que ustedes tienen que entender cuando hablamos de este pan. No es el pan que ustedes van a ingerir, es una persona. Y ese es aquel que vino del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús está empezando a explicar de lo físico el pan a lo espiritual. Es una persona y vino del cielo. Hay quien viene del cielo, sino Dios. ¿Okay? Y da vida al mundo. ¿Y quién puede dar vida? Solo Dios. Entonces Jesús les está indicando, yo soy esta persona y yo soy Dios. Y como ya le dije, eso es lo peor que puedes hacer, porque prácticamente le estás diciendo, mátenme. Porque es blasfemia.
Pero ellos, como son inteligentes y quieren comida, le dicen, bueno, aceptaremos ese pan. Denos ese pan todos los días y así ya no tenemos hambre. Porque todavía no han entendido. ¿Qué es lo tan complicado? Entender lo espiritual cuando estamos tan preocupados con lo material. Y Jesús les dice en el verso 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mientras todos estos hombres que están en la sinagoga escuchando lo que dice Jesús piensan, bueno, ya no vamos a tener hambre ni sed. Jesús no está hablando de cosas físicas, no está hablando del pan y del agua. Él está hablando que cuando ya nos acercamos a su presencia, ese hueco interno que tenemos, que sabemos que tiene que llenarse con Dios, Jesús dice, este hueco que ustedes quieren llenar con drogas, con alcohol, con fama, con dinero, con lo que sea, ese hueco yo se los voy a llenar con la presencia de Jehová. Y no solo eso, que no los reprende, como ya hablamos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Donde uno dice, estás loco, no vayas a ofender a los líderes, no vayas a reprender a la gente. Si a nadie le gusta que lo reprendan, nadie le gusta que lo exhorten, que lo corrijan. Y Jesús a cada rato ahí anda corrigiéndoles. ¿Y qué le dice? Más os he dicho. Así que yo ya a ratos le estoy diciendo, y siempre lo mismo, que aunque me habéis visto, no creéis. Así que ustedes ya me han visto, ustedes vieron el milagro en la montaña. Ustedes ahorita han estado escuchando un buen rato todo lo que yo hablé del pan de la vida, como yo soy, como Dios me mandó, y todavía no creen. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Eso es lo que hablamos la vez pasada con el famoso calvinismo. Entonces, si Dios da a alguien a Jesús, vendrá a Jesús. No tiene como no llegar. Todo lo que a mí viene, no lo echo para afuera. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Así que todo lo que son destinados a la salvación, llegarán a la salvación. Jesús no va a perder ni uno, sino que lo resucite en el último día. Esa es la promesa. Así que si creemos en Jesús y lo que dice, ya somos salvos y ya tenemos la promesa de ser resucitado en el último día, cuando ya todos se levantan. Hasta ahí hemos hablado en las últimas prédicas. Pero Jesús obviamente no termina. Entonces ahora vamos a entrar al texto en el verso 41. Y el capítulo o el título de esta parte es Escuchando al Padre, llegamos al Hijo. Así que ahora ahí están, escuchando todo lo que dijo Jesús. Y que lo primero que hacen es murmurar. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice eso, del cielo he descendido? Cuando tú escuchas cosas que tú no quieres creer, como dice Jesús, es que no se los he dicho, si ya todos han escuchado. La cosa es que no quieren creer. Y si tú no quieres creer, lo primero que haces es murmurar, atacar a la persona que te está hablando. Y vas a buscar miles y una razones por las cuales decir que lo que dice esa persona
no tiene validez. Buscar cómo invalidar el testimonio de la persona. Y cuando uno ve esas películas de cortes de esos shows de abogados, lo primero que tratan de hacer con un testigo es desacreditarlo, dejarlo como tonto, como mentiroso. Lo primerito que hacen, te despedazan. Y lo mismo hacen ellos y dicen, bueno, y este Jesús. Señores, si sabemos de dónde vino, si es el hijo de José, si le conocemos la familia, si aquí cerca vivían. ¿Cómo puede ser que si yo conozco de dónde vino, quiénes son los padres que dice que viene del cielo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos empiezan a decir cosas? Porque nosotros hoy tenemos la dicha de tener la Biblia. Y en el libro de San Lucas, ¿qué es lo que leemos? ¿Cómo nació Jesús? El Espíritu Santo vino sobre una virgen llamada María. Quedó preñada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y nació Jesús. Es que por eso es que sabemos lo que ellos no saben. Porque todavía no tienen lo que nosotros tenemos en la mano. No pueden leer Mateo, no pueden leer Marcos, no pueden leer San Lucas. Y todavía no pueden leer San Juan porque son protagonistas de la historia. Nosotros tenemos hoy un conocimiento de la historia, de todo lo que ha pasado inmenso. Y no solo es que tenemos la Biblia, sino tenemos un sinnúmero de documentos paralelos que nos indican de lo que está en la Biblia es cierto. Y donde la misma Biblia dice, mire, es que esto es lo que cumple con la profecía de Isaías, de que la Virgen va a tener hijo y que le va a poner como nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces nosotros entendemos cuando Jesús dice que Él viene del cielo, porque sabemos lo de la encarnación, sabemos que fue el Espíritu Santo enviado. Ellos todavía no. Así que tenemos ahora esta situación que ellos murmuran y tratan de anular el testimonio de Jesús, mostrando que es un simple ser humano. Y Jesús, como Él sabe lo que piensan, inmediatamente les responde. Él continuamente los corrige y dice, bueno, no murmuréis entre vosotros. Es que mire, nadie puede venir a mí. Ahí dice 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez esa promesa. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No hay alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Así que ustedes buscan a Dios. Y no solo ustedes todos, sino todos. Ustedes buscan a Dios. Bueno, como dijo Irina en la lectura bíblica, si es Dios el que primero nos llama a nosotros. Porque nadie puede venir a Jesús, nadie puede entender las cosas espirituales si el Padre antes no lo ha despertado espiritualmente. Si el Padre antes no lo haya llamado. Entonces vamos a entender y entonces vamos a ir a donde Jesús. Y cuando ya vamos a donde Jesús, Él dice que no nos va a rechazar. Si el Padre que me envió no lo trajere. Así que Jesús dice, mire, el Padre me envió.
me envió con un propósito. Yo no estoy aquí solo por estar aquí. Así que señores, entiendan, le dice a ellos, entiendan, dejen de murmurar, dejan de pensar que porque vengo de José no puedo ser hijo de Dios. El Padre me envió, solo que me envió diferente a lo que ustedes piensan como debería ser. Pero de que el Padre me envió, me envió. ¿Y para qué me envió? Para que todos los que Él ha escogido, yo los traigo. Y al final, yo los resucitaré. ¿Y cuál es la única esperanza que tenemos los cristianos en comparación con todos los demás en el mundo? Que al final de los tiempos, Él nos resucitará. Y eso ha sido un tema que Pablo en el libro de Corintios lo tocó varias veces. La importancia de la resurrección. Dice, mire, si no hay resurrección, entonces hasta nosotros mismos estamos quedando como tontos, porque creemos en algo que no existe. Entonces, eso es importantísimo. Así que, ¿cuál es el resultado? Que todo aquel que oyó al Padre, y no tiene que ser con una voz audible, sino que simplemente con ese sentir, hey, yo tengo que ir a la iglesia, hey, yo tengo que aprender de quién es Dios. Yo tengo que entender que lo que significa todo lo que está escrito en la Biblia y de todo lo que habla la gente, ¿qué es todo esto? Estás empezando a despertar. Y ahora es que tienes que aprender de Dios. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, ¿a quién estudiamos? Estudiamos a Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? ¿Cómo se reveló al pueblo? ¿Cuáles son los conceptos que ustedes tienen del Padre que son erróneos y que se corrigieron muchos en todo este trayecto del libro de Éxodo? Ahora estamos con Jesús. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de Jesús? Jesús enseña, Jesús reprende a la gente, Jesús reprende a los líderes, los corrige, les enseña correctamente qué es lo que tienen que saber. Y cuando hay mucho emocionalismo en las iglesias para que la gente se sienta bien, pero al final no aprenden acerca de Dios. Salen, se sienten bien, pero no reciben las herramientas para las luchas diarias a las que están confrontados. Entonces tienes que aprender de Dios, tienes que aprender del Padre. ¿Y cómo vamos a aprender del Padre? A ver. Primero por la Biblia misma, leyendo la Biblia y viendo lo que realmente dice y no lo que la gente dice que dice. Y segundo porque el mismo Jesús nos enseña acerca del Padre. Porque aquí nos está enseñando que es el Padre el que inicia todo. Que es el Padre que lo envió. Que es el Padre el que le dio vida a Jesús. Para que Jesús diera vida a nosotros. Y así Él continuamente nos enseña quién es el Padre. Y a la medida que vamos entendiendo quién es el Padre, vamos creyendo en quién es Jesús. Así que es un círculo. Jesús nos enseña quién es el Padre para que nosotros después podamos creer en Jesús. ¿Y por qué? Porque solo Jesús ha visto el Padre. Y mire, ustedes, es que ninguno de ustedes lo ha visto. Todos ustedes que están en la sinagoga discutiendo las escrituras, ¿cómo las van a entender si no conocen al Padre? ¿Cómo van a poder discernir la palabra si no conocen al Padre? Como dijo el eunuco que estaba en su carrito y que vino Esteban, no era Esteban, Felipe, y Felipe camina al lado y el eunuco le dice, hey, usted ahí, venga, necesito saber de quién está hablando, de qué está hablando esa escritura. Y Felipe le dice, ese es Jesús. Porque no podemos entender hasta que alguien nos lo revela, o a través de todos los estudios que hacemos empezamos a entender quién es el Padre, quién es el Hijo.
Entonces, sí, es bonito tener emoción en la iglesia, que el fuego del Espíritu Santo y todo. Pero amados, la base es conocer al Padre y ahora estamos aprendiendo de quién es el Hijo. Amén. Así que Él dice, de cierto os digo en el 47. Él vuelve a insistir, ustedes tienen que entender los parámetros de la fe. Así que Jesús de cierto dice en el 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. ¿Cuál es el requisito de recibir vida eterna? Creer en Jesús. Punto. Nada de penitencia, nada de mirar, primero tengo que arreglar mi vida, que mire que primero tengo que ir yo no sé cuántas veces a la iglesia. Jesús dice, de cierto os digo, si hay un solo requisito, creen en mí y tienen vida eterna. ¿Por qué dice Jesús en el 48 y repite? Yo soy el pan de vida. Dejen de buscar el pan físico. Dejen de buscar cosas del mundo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué? Murieron. Comieron el pan y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Así que no crean que es el maná del desierto. Es el que descendió del cielo, que soy yo, Jesús. Dice, coman de mí y no mueran. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí. Mi carne. Asqueroso. Es asqueroso. Es asqueroso. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y cuando habla de contendían, se escandalizaron. ¿Cómo puede este hombre decir, coman mi carne? ¿Acaso somos caníbales? Claro que se escandalizaron. Si yo les digo a ustedes, quieren ser miembros de esta iglesia, pues no coman mi carne. Está loco este. Que está loco. ¿Cómo podemos comer su carne? Aquí no somos caníbales. Y lo que hablamos hace 2 semanas, cuando Jesús dice que ustedes tienen que comer mi carne, Él no está diciendo literalmente que me tienen que morder acá. Él está diciendo, el comer mi carne significa que se tienen que acercar a mí, me tienen que buscar y me tienen que conocer tan íntimamente que es como si estuvieran comiendo mi carne. Y todavía no habla de la Santa Cena, porque lo que hablamos, la Santa Cena todavía no está ni instituido, ni saben lo que es la Santa Cena, así que no es que va a hablar de la Santa Cena. Él está utilizando una frase que significa sencillamente, tienen que venir y me tienen que encontrar y tienen que empezar a conocerme. Eso es todo lo que está diciendo. Pero obviamente, así como ustedes se escandalizan si les digo, vaya, córtense, hay una arrojada, está loco. ¿Cómo? No, es que todo tiene su razón de ser. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Obvio, no puede, porque no es lo que quieren decir. Y vuelve a corregir Jesús en el 53. ¿Qué es lo que le dice? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo al que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow. Entonces él vuelve a decir, mire, coma mi carne, toma mi sangre. Y van a vivir. Y no solo que van a vivir ahorita, sino que al final los resucitaré. Repite todo lo que ya ha dicho durante 60 versos. Y repite. Y la gente se escandaliza más y más y más. Y lo dice dentro de la sinagoga. Si no coméis de la carne, no tienes nada conmigo. Y una vez más él dice, mira, el Padre me envió, yo vivo por el Padre, y por lo tanto ustedes tienen que vivir por mí. Y tienen que entablar esa relación conmigo, porque si no, se van a morir. Así que cada uno que llega a donde Jesús, de alguna manera u otra, llega por una de dos razones. O porque busca en la carne, o en este caso el pan que Él da, para comer y quedar saciado por un rato. Porque vieron que Él distribuye comida y llegan por la comida, pero por lo físico y no por lo espiritual. O llegan porque el Padre los atrae a Jesús. Y ahora sí se tienen que acercar a Él y tienen que entrar en esa relación para entender quién es Él. Porque es complicadísimo entender todo lo que dice Jesús. ¿Cómo van a entender que lo tienen que comer? Comer su carne, tomar su sangre. Porque son cosas espirituales. Tenemos que escuchar al Padre. ¿Y cómo escuchamos al Padre? Bueno, como ya hablamos, porque leemos su palabra y empezamos a aprender las cosas. Y cuando llegamos a estos pasajes complicados y no podemos discernir qué es lo que quiere decir, entonces es cuando preguntamos al pastor, cuando pastor, ¿y eso qué significa? Por eso somos pastores, porque estudiamos, porque tenemos nuestros diccionarios, porque tenemos todos nuestros libros de historia, de todo lo que tenemos que tener para poder discernir lo que quiere decir, para poder explicar y para que ustedes a la medida que van entendiendo y aplicándolo en sus vidas, cuando ya salen de aquí y están afuera en el mundo 6 días, pueden utilizar las herramientas que aprendieron acá y luchar y conquistar en el diario vivir. Así que Él dice, vengan al Padre, porque Él es el que empieza a llamar. Y Él dice que vengan a donde mí, entonces van a venir a donde mí. Si vienen a donde mí, no los rechazo. Y ya tienen la vida eterna si creen en mí. Y al último día yo los voy a resucitar. Y lo único que tienen que entender es, yo soy el pan de vida. Y tienen que entrar en esa relación conmigo y al final van a salir victoriosos. Eso es lo que está diciendo y lo que ha estado diciendo por 60 versos en 6 maneras diferentes. ¿Y por qué lo tenía que hacer de tantas maneras diferentes? Porque estos chavos que estaban en la sinagoga, que se conocen las escrituras, deberían haber entendido desde el inicio y no entendieron.
¿Y por qué no entendieron qué les dijo? Porque ustedes no creen. Porque ya se los he dicho y no me creen. Entonces ahora viene el momento de la decisión. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. El momento de la decisión. Después de todo lo que escucharon, cada uno de los que están ahí tienen que tomar una decisión. Y eso, como ya dije, vamos a ver el próximo domingo. Amén.